Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los presentes. En primer lugar, pedirle disculpas por las incomodidades que la excesiva afluencia nos haya podido causar a todos. Es motivo de emoción que hoy, 31 de enero, celebre el 498 aniversario de la Batalla de Pavía en un entorno absolutamente idílico. Vamos a ello para iniciar la apertura del acto. Le vamos a dar la palabra en primer lugar al presidente de la Real Sociedad Económica Matritense y amigos del país, el excelentísimo señor don Manuel Rodríguez Alcaína, y posteriormente intervendrá, como es habitual, para darle la bienvenida a todos, nuestro presidente don Juan Víctor Carboneras. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Como presidente de la Matritense es un honor y un placer recibirles a todos en nuestra casa y acoger a la Asociación 31 de enero Tercios, que ya es nuestra segunda colaboración, creo. Ya saben que tenemos la circunstancia curiosa de estar en el edificio más antiguo de Madrid, en el edificio civil más antiguo de Madrid, no religioso, del siglo XV, y nuestra sociedad es del siglo XVIII. No es tan antiguo como los tercios, pero bueno, tenemos ya nuestra antigüedad y la verdad que es un orgullo poder representar esta sociedad que lleva en pie tantos años con nuestro lema Socorre enseñando, tratando de difundir el conocimiento. Y hoy nos toca la historia de España, que es uno de los temas que más tratamos. Y nada, simplemente decirles eso, que nuestra voluntad siempre es colaborar con este tipo de iniciativas y la iniciativa que lleva a cabo la Asociación 31 de enero Tercios, pues es una misión loable a la cual apoyaremos en todo lo que podamos, como estamos haciendo hoy. Nada más eso, les invito a que, ya que están aquí hoy, consulten nuestro catálogo de actividades, que tenemos muchas cosas. Y de hecho, ayer mismo tuvimos una charla sobre el desastre de Anual, así que bastante interesante, porque estuvimos hablando de pequeñas anécdotas de los soldados, no la historia, digamos, grande con mayúsculas, sino la pequeña intrahistoria que permite ver un poco mejor este tipo de eventos. Así que bueno, yo les invito a que se unan a nosotros, igual que nosotros nos unimos a 31 de enero Tercios. Muchas gracias por su presencia y le voy a hacer la palabra, para ser breve, dado que tenemos muchas ponencias y tenemos una tarde larga, al presidente de la sociedad, don Juan Víctor. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Por supuesto, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. De agradecimiento a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País por permitirnos desarrollar esta actividad que, desde luego, entendemos que no puede tener mejor lugar que este. Cuando nació 31 de enero Tercios, hace ya casi 6 años, celebrábamos muchas actividades en torno a la Plaza de la Villa y siempre pasábamos por aquí. Nosotros que somos historiadores o aficionados a la historia, pues veíamos siempre en este edificio un pilar fundamental y esencial para poder celebrar todo este tipo de actividades. Y este tipo de actividades me refiero a hacer una conferencia sobre Pavía en la Torre de los Luganes, nada más y nada menos. Un lugar que, desde luego, despierta no solamente historia, sino emociones, y del cual vamos a entender mucho más sobre su historia en el día de hoy. Un agradecimiento también muy sincero a todos ustedes. Primero por tener la paciencia a lo largo de esta tarde para que todos podamos sentarnos dentro de la medida de nuestras posibilidades. Y luego también por haber llenado el aforo. Un viernes como hoy, viernes que se sigue celebrando en algunos sitios, incluso carnaval, y una tarde como esta, poder llenar un aforo, ya les digo que para nosotros es una verdadera satisfacción, sobre todo al trabajo que llevamos realizando. Y por supuesto también un agradecimiento a todos los ponentes porque nos lo han puesto muy sencillo para poder celebrar esta actividad. Tenemos 4 ponentes de lujo y de excepción que nos van a explicar todo lo ocurrido en Pavía un 24 de febrero de 1525, hace 498 años. Y vamos a hablar sobre nombres y sobre temas, por ejemplo, el milanesado, Pavía, Carlos V, Francisco I. También se va a mencionar seguramente al Marqués de Pescara y a muchísimos hombres que participaron en una empresa sin duda alguna colosal y cuyos efectos
tuvieron eco no solamente en su época, sino también en nuestros días. En definitiva, recordarles que la Asociación 31 Enero Tercios nació con este objetivo, con el objetivo de acercar la historia, de ser la bisagra entre el mundo de lo que es la investigación histórica, combinado también con la divulgación, y donde tiene mucho que ver la plasmación en la sociedad. En esa labor estamos y estaremos. Ya saben todos ustedes que pueden hacerse socios de la asociación y que ya les digo que tenemos cuerda para rato. Por ejemplo, en marzo ya les advierto que vamos a hacer una presentación de libro, en abril también, excursiones, por ejemplo, al Viso de Marqués, o alguna jornada que otra que va a deparar muchas sorpresas y extraordinarios acontecimientos. Una vez más, agradecerles a todos ustedes su presencia y advertirles, por supuesto, que hoy vamos a aprender mucho de historia. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar la mesa para que la ocupen los ponentes. Solamente recordarles una cosa que solemos hacer en esta casa, recordarles que enciendan sus teléfonos móviles al terminar. Muchas gracias. Ruego, por favor, que suba al estrado los siguientes ponentes: don Alberto Calvo Rúa, don Carlos Canales Torres, don Joaquín Pitada Veiga y don José Manuel Castellanos. Ardua tarea es la mía esta tarde, pues me compete acotar las presentaciones de nuestros ponentes, que como habrán podido ver es un elenco absolutamente majestuoso. Se me presenta una batalla un poco complicada. En primer lugar, y sin más dilación, quiero pedir la venia de nuestros miembros de honor, doña Magdalena de Patsis y Enrique Martínez Ruiz, que han tenido a bien en acompañarnos esta tarde. Y vamos a pasar a presentar a la primera ponencia. La primera ponencia es La Guerra de Italia, el escenario de la lucha hegemónica europea. La va a desarrollar Alberto Calvo Rúa, es graduado en Historia por la Universidad de Valladolid. Desde muy jovencito empezó con una gran pasión por la historia militar. Su primera obra ha tenido un notable éxito, que son El origen de los tercios, y en breve podrán ustedes disfrutar de Castilla arde. No me cabe más que decir que junto con Juan Víctor Carboneras, desde el año 2021 protagonizan uno de los podcasts de mayor éxito que se llama Piqueros a Vanguardia, donde tratan excelentes temas de la divulgación histórica. Así que, Alberto, están deseando escucharte. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles su presencia, agradecer también a la Asociación 31 Enero Tercios, como siempre, a su presidente, Juan Víctor, amigo, por contar siempre conmigo, y por supuesto a la sociedad por cedernos este magnífico espacio. Es la primera vez que estoy aquí y la verdad que es increíble. Pero bueno, entrando de lleno en la cuestión que nos atañe, cuando Juan Víctor me propuso hablar del contexto de un conflicto tan gigante como las guerras de Italia, la verdad que es que no supe muy bien por dónde empezar. Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer es definir un poco este conflicto. Es sin duda una guerra inmensa, una guerra prolongada en el tiempo. Tiene lugar entre 1494 y 1559 y afecta, como vemos, principalmente a tres protagonistas, a tres monarcas protagonistas, tanto por el Reino de Francia como por parte de la monarquía hispánica. Fijémonos en qué nombres estamos tratando: Carlos VIII, Luis XII, Francisco I, y por parte de la monarquía, Isabel I y Fernando II, Carlos I y Felipe II. En el caso de Francia también se prolongó hasta el reinado de Enrique II, pero la verdad que su protagonismo fue un tanto menor. Cuando hablo de conflicto inmenso, no solo me refiero a la gran relevancia, al gran choque que representó
esta guerra por la magnitud de sus dos contendientes, ¿no? De Francia y de la monarquía hispánica. Con inmenso también me refiero a una gran cantidad de estados, de países, de reinos involucrados directamente en esta contienda. Pensemos que Inglaterra, el Sacro Imperio, el Papa, infinidad de repúblicas italianas tuvieron una parte muy importante y tuvieron mucho que decir en este conflicto. Pero con inmenso también me refiero a una gran cantidad de escenarios en los que tuvo lugar las guerras de Italia. Aunque evidentemente la península italiana, sobre todo el Reino de Nápoles, la zona de Lombardía, fueron quizás los dos territorios donde más se pujó, donde más se combatió, tenemos que tener en cuenta que también la frontera pirenaica, Navarra, incluso Inglaterra, el centro de Europa, se derramó sangre también en nombre de estas batallas, de estas guerras de Italia. Bien, pero vayamos un poco más atrás, vayamos al origen del conflicto, busquemos dónde reside la legitimidad tanto de Francia como de la monarquía de España para defender militarmente sus derechos. Tenemos que empezar por tener en cuenta, como pueden ver en el mapa que tienen en la pantalla, que la República Italiana era un mare magnum de infinidad de estados, de repúblicas. Podríamos buscar un símil quizás con los reinos de taifas que se encontraron en la península ibérica. En fin, era un terreno prácticamente indefendible si una potencia extranjera mínimamente organizada decidía atacar este territorio. El hombre que ven en sus pantallas es Carlos I de Anjou. Tenemos que remontarnos hasta el siglo XIII, principios del siglo XIII, para intentar poner un poco de solución, un poco de orden en esta península italiana tan fragmentada, en estados tan diminutos, tan pequeños, que estaban constantemente guerreando entre sí. El Papa Inocencio IV llama al miembro prominente de la familia de Anjou para que se corone rey del reino de las dos Sicilias. Con dos Sicilias me refiero a la Sicilia citerior y la Sicilia ulterior, es decir, lo que en la actualidad sería Sicilia y el reino de Nápoles. El problema es que Pedro III de Aragón, que desde entonces ya rivalizaba con Francia, entendió que no podía permitir que, en fin, un miembro de la alta nobleza francesa se apoderara de un territorio tan importante y tan vasto. Aun a riesgo de ser excomulgado, ciertamente Pedro III de Aragón fue excomulgado por el Papa Inocencio IV, logró combatir a Francia y logró que Francia solamente se apoderara del reino de Nápoles. Sicilia, desde entonces, pasó a control de la corona de Aragón. Pero viajemos 200 años después, con la dinastía angevina perfectamente establecida en el reino de Nápoles, es decir, de la casa de Anjou, franceses, Juana II va a dar un giro radical a la historia. Esa mujer, Juana II, se va a casar con Jaime de Borbón, va a combatirle porque va a intentar ciertamente arrebatarle el trono que legítimamente le pertenecía, y en este proceso va a rivalizar con el Papa Martín V. El Santo Pontífice, para intentar eliminar a Juana II del mapa, va a llamar a otro miembro de la casa de Anjou, que en este caso se va a proclamar Luis III de Nápoles, para que la eliminara del mapa. Juana II evidentemente se va a negar y, aprovechando esa rivalidad histórica entre Francia y la Corona de Aragón, va a llamar a Alfonso V, el Magnánimo de Aragón, a la península italiana. Alfonso V, por supuesto, va a responder a la llamada y va a lograr expulsar de Nápoles en 1423 a Francia. El problema es que Juana II era muy inteligente y traicionó la confianza francesa. Ella prometió a Alfonso V el Magnánimo que a la hora de su fallecimiento, a su muerte, le legaría el reino de Nápoles a la corona de Aragón. Pero no fue así. Traicionó su confianza, como digo, y nombró heredero a Renato de Anjou, que era hermano de este Luis III de Anjou, que había rivalizado con Aragón por intitularse rey de Nápoles. Alfonso V, por supuesto, entró en cólera e invadió nuevamente el reino de Nápoles. Logró expulsar en 1442 a los franceses de aquí. Desde entonces, desde este momento, ya vemos que la corona de Aragón se apodera del reino de Nápoles. Pero la situación es mucho más compleja. En el norte, las guerras de Lombardía habían devastado completamente toda la zona,
y se consiguió en el Tratado de Lodi, en la Paz de Lodi, poner un tanto de estabilidad, un poco de estabilidad en esta zona. En el sur, en cambio, Alfonso V indirectamente acabó provocando un reinicio de las hostilidades cuando, a la hora de su fallecimiento en 1458, decidió escidir el reino de Nápoles de la corona de Aragón. Digamos, todos los territorios de la corona de Aragón, incluyendo Sicilia, Córcega, Cerdeña, los legó a Juan II de Aragón. Pero el reino de Nápoles lo legó a Ferrante, a otro de sus hermanos, a Fernando I de Aragón, que evidentemente era mucho más débil sin el amparo de toda la potencia comercial, económica y militar de la corona de Aragón. Desde entonces, por tanto, ya vemos justificadas tanto la legitimidad aragonesa como francesa al trono de Nápoles. Pero desde este momento, a mediados del siglo XV, pasaron muchos años hasta que realmente iniciaron las guerras de Italia. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucedió en 1494 para que se acabara desencadenando este conflicto tan grande? Bien, los principales culpables, entre comillas, del inicio del conflicto fueron los dos personajes que ven en la parte superior de la pantalla, Isabel y Fernando, los reyes católicos. Una vez Juan II de Aragón fallece en 1479, lega la corona de Aragón a Fernando y desde entonces se instituye la unión de reinos. Es decir, la corona de Castilla y la corona de Aragón comienzan a operar como una única monarquía, la futura monarquía de España. Esto, por supuesto, supone una amenaza para Francia. Francia rivalizaba históricamente con la corona de Aragón, pero hacer frente a una corona de Aragón unida con la potencia militar de la corona de Castilla eran palabras mayores. En esta situación, Carlos VIII entiende que debe aprovechar que los reyes católicos estén metidos de lleno en la guerra de Granada. Confía en que esta guerra, que se ha prolongado durante 10 años, desde 1482 hasta principios de 1492, ha agotado las reservas económicas de la monarquía y que no van a poder reaccionar militarmente en Italia. Lo que hace Carlos VIII, que desde luego era una persona muy inteligente, es llegar a una serie de pactos, lo que se conoce como el pactismo francés, con el Sacro Imperio y con Inglaterra para garantizarse su no intervención. Pero este hombre conocía la capacidad de Castilla, la capacidad de Aragón, y temía que, aunque las reservas económicas estuvieran realmente bajas, se lanzaran a la defensa de Nápoles. Por lo que en el Tratado de Barcelona de 1493 acaba despejándose el terreno por completo. En este tratado se pone fin a una guerra histórica que la corona de Aragón tenía con Francia, por la que Carlos VIII se compromete a devolver el Rosellón y la Cerdaña a Aragón. A cambio, solicita que los reyes católicos no intervengan militarmente en Italia en una campaña que supuestamente Francia iba a llevar para expulsar la amenaza del Imperio Otomano en esta península. Evidentemente es una falsedad. Sus intenciones, por supuesto, pasaban por invadir militarmente el reino de Nápoles y el reino de Sicilia y arrebatárselo a la corona de Aragón. Los reyes católicos lo supieron muy pronto, en cuanto vieron que efectivamente las tropas francesas se apoderaban de las principales fortalezas del reino de Nápoles y no se iban de allí. Por lo que decidieron, por supuesto, enviar una campaña militar comandada por el famoso general Gonzalo Fernández de Córdoba para ayudar a Fernando II de Nápoles, primo de Fernando II de Aragón, en la expulsión de los franceses, que en este momento, en 1494, ya controlaban prácticamente la totalidad del reino de Nápoles. Estamos hablando de una situación crítica para los intereses de la corona de Aragón. Bien, pero ¿por qué Italia? ¿Por qué este empeño? ¿Por qué tantos esfuerzos bélicos, económicos, militares en esta península? Bien, el mapa que tienen en sus pantallas representa las principales rutas comerciales de los siglos XV y XVI. Pueden ver perfectamente cómo la gran mayoría de las rutas mediterráneas pasan por la península de Italia. Pero además, Italia representa una posición estratégica inigualable. Controlando la zona sur, controlando el reino de Nápoles, controlando Sicilia,
se puede tener acceso a todas las rutas militares y comerciales del Mediterráneo. También se tiene el norte de África muy cerca, un objetivo expansivo que los reyes católicos llevaban teniendo ya desde 1495, prácticamente desde el momento en que se acaba el proceso conocido como Reconquista. Bien, pero controlando el norte, además de hacerse con una capacidad industrial de la zona de Milán de primer orden, se tiene acceso directo a todo el centro de Europa. Estamos hablando de que los Pirineos representaban una frontera natural prácticamente imbatible que separaba y digamos, permitía a Francia defenderse de un posible ataque de la corona de Castilla, de la monarquía hispánica, que desde el norte de Italia no tenía. El norte de Italia permite abrir una cantidad de rutas con el Sacro Imperio, permite tener un control del papado, permite tener efectivamente todo el sur de Francia prácticamente bajo amenaza de ataque. Pero también Italia en estos momentos se ve sumida desde un punto de vista cultural, artístico, filosófico, en pleno Renacimiento. Ahí tienen dos obras que a todos, por supuesto, les recordarán a ese periodo que estoy mencionando. Por tanto, las cortes italianas, ya desde época de Alfonso V el Magnánimo, eran la envidia de todos los países europeos, porque el nivel cultural de estas cortes, como digo, era muy notable. Bien, pero entre 1494, momento del estallido de estos conflictos, hasta la batalla que hoy nos reúne aquí, ¿no? La batalla protagonista de estas jornadas, la de Pavía, como podemos ver, pasaron muchos años. Con el fin de resumir este periodo, por la falta de tiempo que tenemos, he querido resumir este periodo, este camino hacia Pavía, en dos etapas diferenciadas. Una inicial, que iría desde el año 1494 hasta el 1504, que comprendería las tres primeras guerras de Italia, en las que, a pesar de los resultados finales, la situación para la corona de Aragón y la corona de Castilla era crítica. Francia efectivamente llegó a invadir completamente el reino de Nápoles y expulsarle de allí era prácticamente una epopeya. Solo gracias a una hornada de capitanes totalmente fieles a la monarquía, diestros, hábiles en esta nueva forma de la guerra, que ya se había demostrado totalmente eficaz en la guerra de Granada, se consiguió expulsar a Francia. Ahí tenemos, por supuesto, la presencia del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, batallas tan destacadas como la de Garellano, la de Ciriñola, que seguro todos recuerdan. Y tenemos una segunda etapa dentro de este periodo que podríamos decir que comprende los años de la guerra de la Liga de Cambrai, desde el 1508 hasta el 1516. Ahí vemos al Papa Julio II, que fue el artífice de esta guerra de la Liga de Cambrai, que en un primer momento estaba destinada a combatir a Venecia, pero que al final se acabó convirtiendo en un Francia con Venecia contra el resto, incluida, por supuesto, la monarquía hispánica. ¿Cómo acabó esta guerra? Pues para las armas españolas en este caso fue un fracaso. Batallas como Rávena, como Mariñano, supusieron efectivamente la confirmación de una influencia imparable francesa, sobre todo en la zona norte, sobre todo en la zona de Lombardía. Sin embargo, la monarquía hispánica logró en este momento invadir en 1512 Navarra, que era un anhelo histórico, sobre todo de la corona de Castilla. Podemos decir que en 1516 se recupera el statu quo de 1504. El sur queda claramente bajo influencia de la monarquía y el norte bajo influencia francesa. Y en este contexto llegamos a la Guerra de los 4 años. Ya sé que estarán pensando que entre 1521 y el 26 hay 5. Realmente se le denomina Guerra de los 4 años porque entre su inicio en 1521 y la batalla de Pavía de 1525 hay 4, y este conflicto de la batalla de Pavía se considera ya el fin de la guerra, aunque el tratado de paz llegara un tiempo más tarde. Las causas las causas del inicio de esta guerra son muy diferentes a todo lo que venimos viendo hasta este momento. Francisco I, nuevo rey de Francia, y Carlos I, nuevo rey de la monarquía, pugnaron desde el 1518-1519 por el título imperial. Definitivamente en 1520, como saben, Carlos I se convirtió en Carlos V, logró hacerse efectivamente con el título imperial y por tanto la situación para Francia fue crítica. Francia vio todos sus territorios, todo su reino rodeado de efectivamente territorios de los Austrias, territorios de
de la monarquía y del imperio, tanto la península como toda la zona del centro de Europa y, por supuesto, Italia. Por lo que Carlos decidió contraatacar, decidió llevar la delantera, lanzando en 1521 una campaña contra Navarra que fue rápidamente contrarrestada por las tropas imperiales, tanto por Enrique II de Nassau en la zona de Flandes como por Fernando de Ávalos y Próspero Colonna en la zona del norte de Italia. Y ahí la batalla tan famosa de Bicocca. Pero las tropas imperiales cometieron un error tras Bicocca. La gran victoria de las tropas imperiales auspició que se lanzara una invasión del sur de Francia, que tornó en un grave fracaso. La campaña de Provenza supuso una gran pérdida de hombres, una pérdida sobre todo de tiempo en el sitio, sobre todo de Marsella, que permitió a Francisco I concentrar tropas, concentrar una gran hueste y lanzarse a la invasión, al contraataque del norte de Italia. La situación era crítica. Ahí pueden ver en el mapa todos los movimientos que realizaron las tropas francesas, siempre prácticamente en persecución de las tropas imperiales. Las tropas imperiales sabían que tenían muy complicado vencer al potentísimo ejército francés que Francisco I consiguió concentrar para lanzarse a la toma del norte de Italia, y ciertamente logró reconquistar Milán, logró reconquistar Lodi, y la situación, como digo, tornó en crítica para la monarquía. El ejército de refresco desde el Sacro Imperio no iba a llegar a tiempo, era prácticamente imposible, y este ejército de la campaña de Provenza, que se batía en retirada, era prácticamente lo único que separaba a Francisco I de invadir toda la península de Italia. La situación, como digo, era muy grave. Pero bueno, fue Pavía, la villa de Pavía, la batalla de Pavía, la que tendría que dictar sentencia. Por supuesto, de sus pormenores se encargarán mis compañeros ponentes, pero quiero concluir mi exposición incidiendo e insistiendo en la gran relevancia que tuvo la jornada de Pavía. No fue una batalla más. Realmente en Pavía estaba en juego el futuro de Italia y, por tanto, el futuro de las aspiraciones europeas, tanto de Francia como de la monarquía. De lo que sucediera en Pavía iban a depender, muy probablemente, los siguientes 50 o 60 años del futuro de Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Si les parece, vamos a escuchar las 4 exposiciones y pasaremos a un turno de preguntas posteriormente, una vez hayan concluido nuestros ponentes. Luego se realizará una breve entrega de premios y, por último, procederemos a la clausura del acto. Bueno, nuestro próximo ponente, conocido por todos ustedes, es don Carlos Canales Torres. Especial agradecimiento le dedica a esta asociación, que desde un inicio ha tenido a bien el acompañarnos siempre que se lo hemos pedido. Él es abogado, escritor, investigador histórico, en definitiva, todo un humanista de la actualidad. Ha colaborado en numerosos medios, tanto de radio como La Rosa de los Vientos, como La Escóbula de la Brújula, como medios televisivos, siempre dedicado al tema de la historia. Tiene en su haber un número absolutamente incalculable casi de obras en las que ha compartido autoría con gente tan imponente como Fernando Martínez Laínez, como Jesús Callejo o con quien habitualmente lo hace, que es con don Miguel del Rey. Aprovecho para recomendarles su última obra, que es Infografías del Imperio, que está recientemente publicada. Así que, Carlos, el escenario es tuyo. Bueno, gracias a todos. No voy a agradecer lo que ya ha dicho mi compañero Alberto porque perderíamos tiempo. Así que, para ser rápidos, empezamos. Él ha dejado la situación en Italia cuando el rey Francisco I ha invadido el norte de Italia y ha expuesto aproximadamente, con mucha precisión, cuál fue el inicio de las guerras italianas que se van a mantener en Europa hasta 1559. Dos cosas importantes, porque yo no voy a hablar hoy, aunque es muy poco tiempo, de lo que sería lo habitual de lo que cualquiera podría leer en la Wikipedia sobre Pavía, porque eso cogen y lo hacen, van a Google y lo miran. Entonces voy a hablar curiosamente de lo que la gente normalmente no habla, que es por qué considero yo que Pavía es una de las 5 victorias decisivas de la historia de España. Primero,
Una victoria decisiva no es una gran batalla, ni una gran victoria. Una decisiva es lo que su palabra indica, la que decide todo. Un ejemplo tonto. El Álamo es una porquería de batalla. De hecho, en Europa sería una escaramuza, pero es decisiva, porque influye decisivamente en la historia futura. Es decir, en ese sentido, hay una broma sobre los ingleses que dicen que pierden todas las batallas, menos la que importa. Es cierto. En este caso, Francia hace justo lo contrario. Francia gana todas las batallas, menos la que importa. Entonces, lo increíble de lo que acaba de contar Alberto es que Francia tiene una especie de obcecación, desde 1494, en perder todas las batallas importantes. Dicen, ¿y por qué? Bueno, pues porque lo arrastran desde 1346, desde Crécy. Desde Crécy, luego Poitiers, después Azincourt, Francia tiene la costumbre de perder todas las batallas, pero tiene un problema. En Fromigny gana la decisiva de la Guerra de los 100 años, la que gana la guerra. Con lo cual, en su mente, en su concepto, en su idea estratégica, en su forma de actuar, eso es fundamental. Quédense con esto. Esa batalla la deciden dos cosas, la artillería y la caballería pesada. A partir de ahí hay otro pequeño detalle. Francia tenía más población en 1520 que Italia, España, Portugal, los Países Bajos, Suiza y el occidente de Alemania juntos. Y si le suma Inglaterra e Irlanda, también. Tenía más población que Rusia. Eso significaba que Francia, que era un estado rico, que tenía una buena ganadería, una buena agricultura, un estado muy bueno, con montañas en los lados, grandes campos, buena agricultura, buena ganadería, una población moderadamente, para lo que era el siglo XVI, rica, le permitía mantener una clase guerrera enorme, que entrenaban desde niños. Eso les permitía tener los mejores caballos, los mejores jinetes, el mejor equipamiento, las mejores armaduras, el mejor material. Y más dinero. Y el dinero es lo que gana las guerras, como dice Napoleón. Dinero, dinero y dinero. Todo lo demás son chorradas. En este sentido, cuando Francisco I invade Italia, y Alberto lo ha explicado muy bien, no está loco. Francisco I ha ganado la batalla de Marignano y ha tenido un éxito muy razonable en Rávena, unos años antes su ejército. Él piensa que los éxitos españoles del gran capitán de Garellano y Ceriñola son poco o menos que producto de la suerte. Una banda de paletos ahí, indocumentados, han tenido un poco de suerte y nos han ganado un par de batallas porque los comandantes nuestros eran tontos. Pero lo que de verdad decide la guerra es la carga central de caballería pesada, bien dirigida por nobles de cuna que saben lo que hacen porque combaten desde que nacen y que son invencibles en un campo de batalla si están bien organizados, bien alimentados y bien equipados. Vamos a este detalle porque en Pavía va a ser fundamental. Un caballero de caballería pesada, aparte de que llevaba una armadura de 26 kilos, con un caballo que llevaba una armadura de 40 y una lanza de 4 metros, dicen, ¡buah, era un trasto, era muy lento! Yo tengo una armadura de 26 kilos, doy con ella volteretas, como si llevara una chándal, exactamente igual. Les entrenaban desde niños para combatir con ellas y les aseguro que es invulnerable. Un caballo de estrías de batalla consumía unos 35 litros de agua y aproximadamente y unos 20 kilos de pienso al día. Y un caballero de caballería pesada llevaba 2 o 3 caballos de ese tipo, más unos 4 o 5 de dobladura. La unidad táctica de la época era una cosa que se llamaba lanza. La lanza la formaban, según los países, una composición diferente de jinetes de caballería pesada, caballería ligera o infantes. Eso significaba que el rey de Francia, que no era idiota, y sus técnicos y administradores, como llamaríamos, sabían perfectamente que si invadían el norte de Italia, la zona más rica del país, con buenos pastos, buenos ríos, una buena zona de alimentación y una zona culta y rica, con ciudades poderosas que tenían dinero, no tenían ningún problema. Porque ni Castilla ni Aragón eran rival para ellos. Sabían que eran una gente que tenían, eran buenos combatiendo, no le habían hecho mal en los años anteriores, pero pensaban que no tenían ninguna posibilidad a la hora de la verdad. Decían, ¿y los mercenarios que podían contratar en Alemania? Tampoco. Ellos tenían a cambio suizos, igual de competentes, igual de buenos, con 50, 60 años de tradición en combate en guerra, y sabían que en condiciones normales no es que estuvieran equilibrados, llevaban claramente ventaja. Ellos sabían perfectamente, porque los espías han existido toda la vida y los agentes y los informadores también, que lo mejor que tenía Castilla, que habría pesado, las guardias viejas de Castilla las habían enviado en masa a Nápoles en 1503 y no habían servido para gran cosa. La victoria había venido por otra vía. Con lo cual, estaban convencidos de que iban a barrer Italia de lado a lado sin ningún problema.
Francia comete ahí 2 errores de soberbia, pero 2 errores gravísimos. El primero es que no hace caso a 2 derrotas. A Bicocca